cada nuevo amanecer se convierte en un regalo que no se mide únicamente por el brillo del sol, sino por la oportunidad de percibir el amor de Dios que se renueva. Al levantarme, respiro y siento el latido de mi corazón, recordando que su misericordia sigue en pie y que, por su gracia, puedo abrir los ojos para contemplar otro día más. Me inunda una profunda gratitud hacia aquel que me ha creado, que me cuida y que me llama a confiar en su fidelidad, sin importar las dificultades que se presenten. Reflexiono sobre cuántas veces, a lo largo de mi vida, mis preocupaciones y temores han tratado de robarme la paz interior. Aún así, en la memoria de mi espíritu permanece la certeza de que Dios no se aleja, de que camina junto a mí en cada paso. Con su mano protectora me guía para que no tropiece, me acoge cuando me siento débil y me llena de aliento cuando creo no poder seguir adelante. Descubro que, al depositar en Él mis cargas y mis preocupaciones, la vida se vuelve más ligera, como cuando uno deja un gran peso sobre hombros más fuertes. A lo largo de este día, busco poner cada una de mis actividades y anhelos bajo la mirada compasiva del Señor. Confío en su guía para que mis decisiones sean correctas y broten del amor. Cuando me inclino al orar, siento que mi fe encuentra reposo y que la tensión que a veces me invade se disuelve en la presencia divina. Me acerco con humildad, reconociendo mi humanidad frágil, mis errores, mis fallas y la necesidad constante que tengo de ser renovado por su gracia infinita. En cada momento, existe la oportunidad de comenzar otra vez, de mejorar lo que el día anterior quedó inconcluso o salió mal, de corregir mis desaciertos y de aprender la verdadera sabiduría. Por eso, al iniciar este nuevo día, mi deseo más profundo es que el Señor ocupe el centro de mi vida y que su presencia se note en mi corazón. No quiero caminar en la oscuridad de mis propios planes sin contar con su luz. Prefiero, con toda la sinceridad de mi alma, pedirle que abra mis ojos y mis oídos para percibir su voluntad. Sé que, al vivir cada paso con Él, encontraré serenidad, esperanza y la fuerza que me sostiene cuando mis propios recursos llegan a su límite. Me conmueve pensar que somos totalmente libres de elegir el bien, de amar, de practicar la solidaridad con los necesitados y de proteger a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Comprendo que la libertad que Dios nos otorga conlleva la responsabilidad de actuar conforme a su verdad y de buscar la justicia. Me conmueve observar a mi alrededor y darme cuenta de que tengo un hogar, una familia y la alegría de compartir con quienes más amo. Reconozco que todo esto, por pequeño que parezca a los ojos de algunos, es realmente un regalo extraordinario cuando se ve con la mirada de la gratitud. Vivir bajo un techo seguro, tener alimento, ropa, poderme educar y disfrutar de la compañía de aquellos que me quieren, no son acontecimientos triviales ni insignificantes. Cada una de esas bendiciones refleja la mano misericordiosa de Dios que obra a mi favor. Por eso, mi corazón late con agradecimiento. Él no me deja en medio de la adversidad, ni se olvida de mis necesidades, sino que me provee lo fundamental para sostenerme. Elevo mis pensamientos y proclamo que el Señor es mi proveedor, mi fortaleza y mi roca. En medio de los momentos dolorosos o difíciles, su palabra me recuerda que nada puede separarnos de su amor, tal como enseñan las Escrituras. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni ningún obstáculo presente o futuro tiene la capacidad de arrancarme de su mano.
Su fidelidad es un faro que nunca se apaga, alumbrando inclusive las noches más largas de la vida. Entender esto me trae alegría y confianza. Puedo descansar sabiendo que no estoy solo, que Él va delante de mí y me invita a permanecer a su lado. Cada vez que examino mi alma, me doy cuenta de que hay fallas que surgen de mi debilidad humana. A veces, mis pensamientos se desvían a la soberbia, el egoísmo o la falta de compasión. Sin embargo, gracias al amor infinito de Dios, puedo pedir perdón y arrepentirme de corazón. Sé que cuando declaro mi arrepentimiento sincero y me dispongo a cambiar, el Señor limpia mis culpas, lava mis transgresiones y me permite experimentar la paz que viene de saberme perdonado. Es un acto de humildad reconocer que le he fallado, pero cuán consolador resulta saber que su misericordia se renueva cada mañana, tal como lo confirma su palabra. En medio de mi gratitud, también elevo una súplica para que Dios disponga las circunstancias del día y me ayude a enfrentarlas con valentía. Quiero tener la sabiduría de distinguir el bien del mal, de no dejarme seducir por los impulsos negativos que puedan surgir en mi corazón. Pido que en cada situación compleja, sea su Espíritu Santo quien me inspire la calma, la paciencia y la caridad. Deseo honrarlo en mis palabras, en mis actos y en las decisiones que tome en el transcurso de este nuevo amanecer. Con un corazón lleno de fe, pido igualmente que cuide a mis seres queridos, que los acompañe en sus desafíos personales y los preserve de todo daño o tentación. Se hace importante reconocer la gracia de compartir con los demás lo que he recibido. Si hay alguien que me necesite, que Dios me muestre cómo tender la mano, cómo brindar consuelo y cómo representar el amor fraterno. Quiero salir al encuentro de quien se siente solo, abatido o sumergido en una lucha silenciosa, para que mis gestos reflejen la bondad divina. No se trata solamente de dar lo material, sino de ofrecer tiempo, comprensión, una palabra de esperanza y un abrazo sincero cuando alguien lo necesite. En ese servicio desinteresado se revela la fuente inagotable de la compasión que proviene de Dios y la promesa de que, al amar a otros, también experimento su presencia. En la vida cotidiana, a menudo me tropiezo con las propias debilidades que tengo y con las dificultades del entorno. Hay momentos en los que la confusión empaña mi visión, en los que las preocupaciones económicas, de salud o emocionales pueden sacudir mis cimientos. Sin embargo, confío en que cada prueba es una oportunidad de crecimiento interior, una chance de encontrarme con la fortaleza de Dios, que se perfecciona en mi debilidad. Cuando más frágil me siento, más consciente soy de que necesito su auxilio. Su palabra me sostiene. Sus promesas me recuerdan que el desierto no es eterno, que las tormentas se calman y que, al final, siempre aparece la esperanza. Recuerdo entonces las palabras de Jesús, cuando invitó a todos los que están cansados y agobiados a acudir a Él, prometiendo darles descanso. He sentido el peso de cargas muy pesadas, aquellas que me producían insomnio y me robaban la alegría. Pero también he comprobado el alivio que llega al entregárselas en oración y depositar mi confianza en que Él es más grande que cualquier problema. Ahora entiendo que no se trata de negar las dificultades, sino de permitirle al Señor que camine conmigo y me ayude a llevarlas con un corazón descansado en su poder. Incluso las circunstancias más complejas se transforman cuando confío en la soberanía divina. En mi diálogo con Dios, reconozco que no solamente necesito pedir,
debo también adorar, agradecer y contemplar su presencia. Al hacerlo, las ansias se apaciguan y percibo que mi mente se ordena. Reconozco que su misericordia no decae y que su fidelidad abarca cada rincón de mi existencia, desde los aspectos más grandes hasta los detalles aparentemente insignificantes. Sé que muchos de mis objetivos o planes podrían frustrarse si no cuento con su aprobación, y comprendo que lo que a veces considero una pérdida puede ser un paso para alcanzar mayores cosas en el futuro. Dios me enseña a no vivir solo para mí, a liberarme del egoísmo y a compartir los dones que he recibido. Me insta a amar al prójimo y a orar por quienes me han ofendido o no comparten mi forma de ver la vida. En la medida en que experimento esa invitación a amar sin barreras, se expande la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Poco a poco, las divisiones se van derritiendo ante la fuerza de la reconciliación que nace de lo alto. De igual modo, al saberme perdonado, brota una necesidad profunda de extender ese perdón a otros, como un manantial que no puede contener su agua. Así, la vida cristiana se convierte en un caminar de manos entrelazadas, en el que todos buscamos la luz y la paz del Padre. Me siento llamado también a orar por quienes se enfrentan a enfermedades físicas o mentales, por aquellos que han perdido la ilusión o que sufren en silencio. Pienso en las familias que luchan por superar dificultades económicas, en quienes buscan un empleo digno, en los que padecen la soledad y en las víctimas de la violencia. También pienso en los que han perdido la esperanza a causa de conflictos personales o familiares. Pido a Dios que sea refugio y bálsamo para cada uno, que los renueve, que suscite corazones generosos que se solidaricen con quienes sufren. Clamo también por los gobernantes y por todas las autoridades, para que sus decisiones sean guiadas por la justicia y la voluntad divina, buscando siempre el bien común. Cada uno de nosotros, en algún punto, necesita la gracia para sanar heridas del pasado o para reconciliarse con su propia historia. Al presentarme ante Dios, le ruego que alivie las cargas que arrastro desde antes, que me ayude a perdonarme a mí mismo y a no vivir atado por la culpa o la vergüenza. Comprendo que Él hace nuevas todas las cosas y que su perdón no es simplemente un acto superficial, sino la obra de un Dios que transforma el corazón. Así me dispongo a dejar atrás el resentimiento, el orgullo y el rencor. Camino en la libertad que solamente el Señor puede dar, con la plena seguridad de que su amor sana y hace florecer lo que antes parecía marchito. No deseo quedarme estancado en el mismo lugar, sino avanzar hacia donde Dios quiere llevarme, pues sé que sus planes superan mi entendimiento. Reconozco que a veces, con mi limitada visión, no entiendo por qué suceden ciertas cosas, por qué hay tanto dolor o injusticia en el mundo, o por qué las personas sufren. Pero creo firmemente que Él no abandona a la humanidad, que se hace presente en medio del dolor y que, incluso en la tribulación, podemos encontrar un propósito. Podemos. En esa fe, sigo adelante, aprendiendo a confiar más en su sabiduría que en mi razonamiento. Elevo esta reflexión, consciente de que la vida es efímera y que cada día es irrepetible. Decido vivirlo como si fuera el último, no desde la desesperación, sino desde la plenitud y la gratitud. Anhelo valorar cada instante y a cada persona que se cruza en mi camino. Quiero expresar más veces lo mucho que amo a mis familiares y amigos, y recordarles que son un tesoro inestimable que Dios ha puesto en mi vida.
Me prometo a mí mismo no posponer las palabras de aliento que puedo pronunciar hoy. Trataré de no dejar para mañana los gestos de cariño o las iniciativas que podrían embellecer la vida de alguien que espera un detalle de afecto. Me doy cuenta también de lo dañino que resulta el lenguaje negativo y cómo trae desolación a mi espíritu. Por eso, me comprometo a transformar mi forma de hablar y de pensar. En lugar de proclamar fracaso, proclamo que con la ayuda de Dios seré victorioso. En lugar de decir que estoy solo, reconozco que el Señor camina junto a mí. En vez de centrarme en mis limitaciones, declaro que todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Este cambio de mentalidad se basa en la fe, no en la ingenuidad. Creo que el Señor tiene el control de las circunstancias y que, si confío en Él, podré atravesar con esperanza cualquier panorama difícil. Tengo en cuenta que la palabra de Dios me llama a vivir sin afán ni ansiedad, confiando en que Él conoce de antemano lo que necesito. Al presentar mis peticiones y mi gratitud, experimento la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de lo que ocurre a mi alrededor, sino de la comunión íntima con mi Creador. Descubro que orar no es repetir palabras vacías, sino abrir mi corazón, confesarle mis inquietudes, entregarle mis sueños y dejar que Él haga su obra. A veces basta con guardar silencio, meditar en su grandeza y sentir su abrazo invisible que me confirma que soy su hijo amado. A medida que avanza el día, quiero acordarme de levantar los ojos al cielo para agradecerle por todo lo que me permite vivir. Cuando el sol brilla radiante, cuando la lluvia cae, cuando el viento acaricia mi rostro, cuando recibo una noticia alentadora, cuando logro un proyecto que parecía imposible, cuando comparto un instante especial con mi familia. En cada uno de esos momentos puedo reconocer la bondad del Señor. Además, cuando me enfrento a contratiempos, cuando algo no sale como lo planeé, o cuando me sumerjo en la frustración o el desánimo, quiero aprender a confiar. Confío en que Dios sigue obrando un plan más grande del que puedo comprender al instante. Así, cada amanecer es un canto de alabanza y cada anochecer un acto de confianza. Al concluir la jornada, miro atrás y veo la mano del Señor sosteniéndome, corrigiéndome, impulsándome a amar con mayor intensidad y a perseverar con paciencia. Me dispongo a descansar en su regazo, con la certeza de que velará mi sueño y que mi familia también estará bajo su amparo. Su palabra dice que habitar bajo la sombra del Altísimo es la mejor garantía para mi seguridad, y me aferro a ella con toda mi fe. En esta vida, el corazón humano anhela plenitud y busca sentido a todo lo que hace. Encuentro ese sentido cuando me sintonizo con el amor de Dios, que me conduce a servir y a descubrir en lo cotidiano las huellas de su presencia. Dejo entonces de preocuparme únicamente por mis metas y empiezo a interesarme en las necesidades de la comunidad, en el dolor ajeno, en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Allí comprendo que la misión de cada discípulo de Cristo es reflejar su luz, mostrar su compasión y entregar sus talentos al servicio del Evangelio. Cuando pienso en todo lo que he recibido de lo alto, brota un deseo de ofrendarle al Señor algo más que palabras. La Escritura me recuerda la importancia de vivir con una actitud agradecida, de presentar sacrificios de acción de gracias, de no ser indiferente a la generosidad que Él ha tenido conmigo. Veo cuán relevante es cultivar una vida de oración constante, no un mero ritual, sino una búsqueda permanente de su rostro, de su palabra
y de su guía, de su palabra y de su... Intento que cada decisión, por pequeña que sea, esté iluminada por la convicción de que Dios es mi Padre, Cristo mi Redentor y el Espíritu Santo mi Consolador y Maestro interior. También comprendo que no siempre tendré una vida exenta de problemas, pues Jesús mismo anunció que en el mundo tendríamos aflicciones. Sin embargo, saber que Él venció al mundo, que dio su vida por mí en la cruz y resucitó glorioso, me da la esperanza. Lo último no es el dolor ni la muerte, sino la vida y el amor eternos. Por eso abrazo la cruz de Cristo con la esperanza puesta en su resurrección. Anhelo compartir esta buena noticia con todos los que me rodean. No estamos solos. Hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. Y ese camino es Jesús. Para alimentar esa esperanza, decido sumergirme en las Escrituras, saborear cada pasaje y dejar que sea la palabra viva del Señor la que ilumine mis días. Aprendo a atesorar versículos que hablan sobre la fidelidad de Dios, su misericordia, la necesidad de la conversión, la oración, la caridad y los muchos ejemplos de figuras bíblicas que confiaron en Él a pesar de las pruebas más duras. Encuentro en ellos la inspiración para vivir mi presente con la frente en alto y la mirada puesta en lo eterno, sabiendo que mi efímera existencia no acaba aquí, sino que es un preludio de la vida que Dios me promete más allá. Una de las peticiones que hago con frecuencia es que el Señor me conceda un corazón noble, humilde y dispuesto a aprender. Sé que un corazón duro se cierra al amor, se aferra al orgullo y se incapacita para el perdón. Al contrario, la humildad me abre a recibir el consejo divino y a reconocer que sin Dios nada puedo hacer. Cada vez que me equivoco, Él me invita a arrepentirme y volver al camino correcto. Y cada vez que me siento tentado a juzgar o condenar, recuerdo que la misericordia triunfa sobre el juicio. En el trayecto de mi día, me comprometo a sonreírle a quien no me saluda, a tender la mano a quien lo necesite y a llamar a ese familiar con el que no hablo hace mucho tiempo. También me comprometo a pedir perdón si herí a alguien y a frenar mis impulsos si me doy cuenta de que puedo lastimar con mis palabras. Pequeños actos que, unidos, reflejan la grandeza de un Dios que habita en mí. De este modo, no solo proclamo mi fe con la boca, sino que la vivo con hechos concretos que nacen del corazón. Muchas veces he experimentado que la oración no cambia mágicamente las circunstancias externas, pero siempre transforma algo dentro de mí. Me hace ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Me enseña a tener paciencia y me confirma que, aunque mis fuerzas tengan un límite, la gracia de Dios no lo tiene. Cuando siento que ya no puedo más, su presencia me reviste de ánimos renovados. Así, cada día, crezco en la certeza de que Dios responde a mis ruegos, si bien no siempre en el momento o de la manera que espero, sino según su sabiduría y su amor perfecto. En el camino de la fe, también he aprendido a ofrecer al Señor mi tiempo y mis recursos. Cuando dedico un momento de la mañana para orar y reflexionar, o cuando leo un pasaje de la Biblia, siento que mi vida cobra mayor sentido. Al servir en mi comunidad, mi espíritu se fortalece y, poco a poco, voy dejando atrás el individualismo. Estas prácticas cotidianas son como semillas que siembro en el corazón, y que con la luz del Señor y el agua de su misericordia van floreciendo en gestos de bondad y fraternidad. Sé que hay personas que podrían considerar esto una simple repetición de fórmulas religiosas,
pero lo vivo como un encuentro genuino con aquel que me ama y me llama por mi nombre. No repito palabras por costumbre, sino que intento que cada frase sea una ofrenda de sinceridad. La oración se convierte entonces en mi respiración espiritual, en la conexión más íntima que tengo con el Creador, el Salvador y el Consolador. Me lleva a un lugar interior donde no necesito fingir ni aparentar, sino simplemente presentarme tal cual soy, con mis aciertos y mis desaciertos, mi gozo y mis penas, mi fortaleza y mi vulnerabilidad. No hay imposición, no hay obligaciones forzadas. Dios, en su infinito amor, me dejó la libertad para buscarlo, para reconocerlo y para sumergirme en la aventura de la fe. Así, cada vez que abro mi corazón, puedo sentir su presencia benévola, que nunca me juzga sin compasión, sino que me anima a crecer, a cambiar y a hacerme más humano. De esa relación de amor, brota un deseo genuino de alabarlo, de bendecir su nombre y de agradecer por cada respiro que me concede. Pienso también en el gran privilegio de poder llamar Padre a Dios, en la maravilla de saber que Jesús me invita a su mesa y se ha ofrecido a sí mismo por amor. Esa es la esencia del Evangelio, un Dios que se hace cercano y tiende puentes hacia nosotros. Él toma la iniciativa para rescatarme del abismo, me sana y me hace partícipe de su victoria sobre el pecado y la muerte. Al contemplar semejante maravilla, el corazón se llena de un asombro que me impulsa a seguir adelante, a no rendirme, a creer que cada jornada tiene un sentido eterno. Incluso cuando mi ánimo fluctúa, Él permanece fiel. También es importante reconocer los testimonios de tantas personas que han experimentado la mano de Dios en sus vidas. Ellos comparten cómo fueron curados, cómo consiguieron trabajo cuando parecía imposible, cómo encontraron consuelo en medio de pérdidas dolorosas, cómo el perdón restauró familias en conflicto. Estos relatos alimentan mi propia fe y me recuerdan que la gracia divina opera en el presente. No se trata solo de historias antiguas o personajes lejanos, sino de la acción palpable de un Dios vivo que sigue interviniendo hoy en cada rincón del planeta. Por otra parte, cada vez que escucho testimonios de respuestas a la oración, me animo a perseverar. Si otros hermanos han sido testigos de milagros, también yo puedo confiar que veré la bondad del Señor en mi historia. Coloco ante Él mis anhelos más profundos, la reconciliación en mi familia, la sanación de algún enfermo que me preocupa, la bendición para quienes trabajan y se esfuerzan día a día. También pido la superación de las barreras que impiden vivir en armonía y solidaridad. Dejo todo en sus manos, proclamando que su voluntad es buena y perfecta y que, aunque mis sentidos no siempre la comprendan, mi alma descansa en la certeza de que Él no comete errores. Al final de un día colmado de labores, cuando llega el momento de reposar, reflexiono sobre la importancia de la comunión familiar. No hay nada como sentarse en la mesa y compartir con los seres que amo, orar juntos, agradecerle al Señor las alegrías y presentarle las preocupaciones. Es un espacio sagrado donde aprendo a valorar la presencia del otro, a escucharlo con atención y a intercambiar palabras de esperanza. Allí es cuando también puedo testificar que cuando nos unimos en oración, sucede algo maravilloso. Sentimos que nos levantamos unos a otros, que llevamos con más ligereza las cargas y que se derriban muros entre nosotros. Incluso me atrevo a soñar con la posibilidad de que un día todos podamos establecer en nuestros hogares
espacios regulares de acción de gracias, tal como lo han hecho algunos creyentes siguiendo un ejemplo bíblico muy antiguo. En esos encuentros, la mesa deja de ser solo un lugar para comer y se convierte en altar de comunión donde compartimos alimentos, oraciones y testimonios. Imagino la alegría de ver a los niños aprender desde pequeños que Dios es el proveedor y que, cuando se vive con gratitud, la mirada se vuelve luminosa. Esto sucede porque se reconoce que lo que tenemos es un obsequio, no un derecho garantizado. Mi esperanza es que cada lectura o meditación sobre la palabra de Dios sea una semilla que germine en actos concretos de amor, en el combate contra la injusticia y en la compasión hacia el que sufre. Si cada uno de nosotros adopta esa actitud, estoy seguro de que gradualmente se transformarán nuestros entornos familiares, laborales y sociales. Las Escrituras repiten una y otra vez el llamado a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, y eso requiere valentía. Pero precisamente Dios no nos deja solos. Nos concede su Espíritu Santo para inspirarnos y fortalecernos en cada intento por obrar el bien. También tengo presente que la oración es esencial para afrontar las tentaciones. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde la vanidad y el consumismo pueden robar la atención que solo corresponde a Dios. La soberbia puede asaltar el corazón con disimulo, haciéndonos creer autosuficientes. Sin embargo, cada oración es un acto de humildad que declara: Señor, sin ti nada soy. Te necesito en cada latido de mi vida. Si algo he logrado, ha sido por tu gracia. Si caigo, eres tú quien me levanta. Esta verdad libera y da paz, pues es un recordatorio constante de que todo don perfecto proviene de lo alto. Al acercarme al ocaso del día, reafirmo mi confianza en que mi vida, mi presente y mi futuro están en las manos de Dios. No hay lugar más seguro ni más santo. Reconozco que cada mañana trae un nuevo comienzo y cada noche me regala una oportunidad de descansar en la providencia divina. Mis preocupaciones se ven pequeñas frente a la grandeza del Creador del universo. Al alabarlo, mis labios se liberan de quejas y se llenan de gratitud. Al bendecir su nombre, el corazón se purifica y las cargas se alivian. Mantener esta actitud durante la jornada me anima a perseverar cuando surgen los retos. Ya no camino por vista, sino por la fe que me impulsa a creer que el Señor es un escudo que me protege, un maestro que me instruye y un amigo fiel que escucha mis más íntimas confesiones. Todo me lleva a tener la certeza de que nunca estoy desamparado. En su palabra encuentro la confirmación de que, si me mantengo anclado en el amor, podré superar las tormentas y las aflicciones que forman parte de la existencia humana. Así finalizo este extenso recorrido interior, deseando que estas reflexiones no se queden en el papel o en la mente, sino que se traduzcan en una vida llena de entrega, servicio y crecimiento espiritual. Al despedirme de este día, deposito nuevamente mi ser entero ante el Señor, sabiendo que me guiará al siguiente amanecer, donde podré nuevamente tomar su mano, agradecer y seguir avanzando. Nada me separará de su amor, ni la altura ni la profundidad, ni lo presente ni lo porvenir. Con esa esperanza cierro mis ojos cada noche y los abro cada mañana, proclamando la grandeza de aquel que vive y reina para siempre, y que me llama incesantemente a la comunión con Él.